¿Sabías que es posible vivir con un asesino a sueldo durante 12 años sin darte cuenta? Que la persona que te besa cada mañana antes de irse al trabajo puede estar ganando dinero extra, matando gente por encargo. Yo lo descubrí por una herida mal explicada y una llamada telefónica inocente. Y lo que hice después va a hacer que te preguntes si soy una mujer inteligente que supo aprovechar una situación o una cómplice criminal sin escrúpulos. Me llamo Victoria, tengo 51 años, y esta es la historia más escalofriante que he vivido jamás. Es una historia tan llena de sangre, de secretos letales, de decisiones morales imposibles, que necesito contarla antes de morirme, porque lo que descubrí sobre mi esposo cambió para siempre mi manera de entender el bien y el mal. Y lo que decidí hacer con esa información va a hacer que cuestiones todos tus valores sobre la justicia y la supervivencia. Durante 12 años creí que estaba casada con Javier, un mecánico trabajador que arreglaba carros en un taller del barrio. Un hombre callado, responsable, que ganaba lo suficiente para mantenernos cómodamente pero sin lujos. Un hombre que ocasionalmente hacía trabajos extras los fines de semana para clientes especiales, siempre regresando a casa con dinero en efectivo que nos ayudaba a pagar cuentas pendientes. Pero resulta que durante todos esos años, los trabajos extras de Javier no eran reparaciones de carros, eran contratos de muerte. Todo comenzó hace 6 meses, pero en realidad había estado pasando desde mucho antes sin que yo me diera cuenta. Javier había desarrollado una rutina muy específica. Cada 2 o 3 semanas tenía que hacer un trabajo especial que le pagaban muy bien. Me contaba que eran reparaciones complicadas de carros de lujo, que los clientes ricos pagaban mucho dinero por discreción, que estos trabajos solo se podían hacer en talleres privados fuera de la ciudad. Me parecía lógico que los ricos fueran tan especiales con sus carros. Javier me explicaba que estos clientes no querían que sus vehículos se repararan en talleres normales, donde cualquiera pudiera verlos, que preferían pagar extra por privacidad, por atención personalizada, por garantía absoluta de confidencialidad. Javier se iba típicamente los sábados por la mañana temprano y regresaba el mismo día muy tarde, a veces hasta la madrugada del domingo. Siempre llegaba agotado, sucio, oliendo a grasa y gasolina, con las manos manchadas de aceite. Pero también llegaba con dinero. Billetes de 500, de 1000 pesos, siempre en efectivo, siempre justificados como pago por trabajos mecánicos especializados. Me parecía extraño que nunca mencionara los nombres de estos clientes especiales, que nunca hablara de los tipos de carros que reparaba, que nunca trajera fotos de los trabajos que hacía. Pero Javier me decía que la gente rica era muy celosa de su privacidad, que parte del servicio era mantener absoluto silencio sobre sus vehículos, sus identidades, sus problemas mecánicos. También me llamaba la atención que Javier regresara de estos trabajos especiales muy estresado, muy callado, a veces hasta temblando. Me decía que eran trabajos muy complicados, que requerían mucha concentración, que lo agotaban física y mentalmente, que los clientes ricos eran muy exigentes y que él se presionaba mucho para hacer trabajo perfecto. Lo que empezó a preocuparme no eran tanto los trabajos en sí, sino los cambios en el comportamiento de Javier cuando regresaba. Llegaba a casa cada vez más paranoico, más nervioso, revisando las ventanas, asegurando las puertas, saltando cada vez que sonaba el teléfono. Me decía que había escuchado noticias sobre robos en el barrio, que era mejor ser precavidos. Hace 8 meses empecé a notar cambios más drásticos. Javier comenzó a tener pesadillas violentas. Se despertaba gritando, sudando, hablando en sueños sobre sangre, sobre pistolas, sobre gente que lo perseguía. Cuando le preguntaba qué había soñado, me decía que eran pesadillas sin sentido, que probablemente había visto muchas películas de acción. También empezó a recibir llamadas telefónicas muy extrañas. Llamadas que siempre contestaba en voz baja, alejándose de mí, hablando en códigos que no entendía. Escuchaba frases como «el trabajo está listo», «el cliente está satisfecho», «el próximo encargo es para el jueves». Cuando le preguntaba de qué hablaba, me decía que eran conversaciones técnicas sobre reparaciones, que yo no entendería la jerga mecánica.
hace 4 meses las cosas se volvieron más sospechosas. Javier empezó a llegar a casa con heridas pequeñas pero frecuentes, cortadas en las manos, rasguños en los brazos, moretones en las costillas. Me decía que eran accidentes normales del trabajo mecánico, que trabajar con herramientas pesadas siempre implicaba pequeños accidentes. Una vez llegó con un ojo morado y el labio partido. Me dijo que se había golpeado con el cofre de un carro que se cerró inesperadamente. Otra vez llegó con los nudillos sangrando y me dijo que había tenido que golpear una pieza que estaba muy pegada. También empezó a cambiar su comportamiento social. Javier siempre había sido una persona amigable, que saludaba a los vecinos, que conversaba con los conocidos, pero empezó a volverse más aislado, más desconfiado, evitando contacto visual con extraños, cambiando de ruta cuando veía policías. Hace 2 meses me di cuenta de que Javier había empezado a cargar un arma. Un día estaba lavando su ropa y encontré una pistola pequeña en el bolsillo de su chaqueta. Cuando le pregunté por qué tenía un arma, me dijo que había escuchado que los talleres mecánicos eran blancos frecuentes de asaltos, que era mejor estar preparado por si acaso. Me pareció exagerado, pero Javier me convenció diciéndome que había muchos mecánicos que habían sido asaltados, que los criminales sabían que manejaban mucho dinero en efectivo. Me dijo que el arma era solo para protección, que esperaba nunca tener que usarla. El incidente que cambió todo pasó hace 3 semanas. Era un sábado por la noche, y Javier tenía que ir a hacer uno de sus trabajos especiales. Me dijo que era una reparación muy complicada de un Mercedes-Benz, que el dueño iba a pagar 5,000 pesos por el trabajo, que tenía que estar perfecto porque el cliente era muy influyente. Javier se fue a las 7 de la noche y regresó hasta las 4 de la madrugada del domingo. Pero esta vez llegó en un estado terrible. Tenía la camisa manchada de sangre, una cortada profunda en la mano derecha que necesitaba puntos, y estaba temblando como si tuviera fiebre. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había tenido un accidente con una herramienta eléctrica mientras trabajaba en la casa de su compadre Esteban. Me explicó que Esteban le había pedido ayuda para arreglar unas tuberías, que la herramienta se había resbalado, que la cortada había sido muy profunda. Le dije, ¿por qué no me llamaste para llevarte al hospital? Javier me dijo, no quería preocuparte, y Esteban me ayudó a curar la herida, ya está mejor. Le dije, ¿Esteban sabe algo de medicina? Javier me dijo, no mucho, pero sabía lo suficiente para limpiar la herida y vendarla bien. Me pareció extraño que Javier fuera a ayudar a Esteban un sábado por la noche, pero no sospeché nada más. Esteban era su compadre desde hace años, su mejor amigo, alguien en quien confiaba completamente. Al día siguiente, el domingo por la tarde, Esteban me llamó por teléfono. Me dijo, Victoria, ¿cómo están? Tengo meses sin verlos. ¿Cuándo van a venir a visitarnos? Sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. Le dije, Esteban, ¿no viste a Javier anoche? Esteban me dijo, ¿anoche? No, Victoria. No he visto a Javier desde hace como 3 meses. ¿Por qué? Le dije, Javier me dijo que estuvo en tu casa ayudándote a arreglar unas tuberías, que se cortó la mano con una herramienta. Esteban me dijo, Victoria, eso no pasó. Yo estuve en mi casa viendo televisión con mi esposa toda la noche. Javier no vino aquí. En ese momento entendí que Javier me había mentido completamente. No había estado en casa de Esteban. No había estado arreglando tuberías. No se había cortado con una herramienta de plomería. ¿Dónde había estado realmente? ¿Cómo se había hecho esa herida tan profunda? ¿Por qué necesitaba inventar una historia tan elaborada? Colgué el teléfono con las manos temblando. Por primera vez en 12 años de matrimonio, empecé a sospechar que mi esposo me estaba ocultando algo muy grave. Esa noche, cuando Javier llegó del trabajo, lo miré con ojos completamente diferentes. Ya no veía al mecánico honesto y trabajador con el que creía estar casada. Veía a un mentiroso que era capaz de inventar historias elaboradas para cubrir actividades misteriosas. Le dije, Javier, ¿cómo está tu mano? Javier me mostró la herida, que efectivamente era muy profunda y se veía seria. Me dijo, ya está mejor, pero me va a tomar unas semanas sanar completamente. Le dije, Esteban se preocupó mucho cuando te cortaste. Javier me dijo, sí, se sintió muy mal porque era su herramienta. Me ayudó a limpiar la sangre y me llevó a comprar vendas. Cada palabra que salía de su boca
era una mentira. Y lo más aterrador era la naturalidad con la que mentía, la tranquilidad con la que me miraba a los ojos, mientras inventaba detalles sobre eventos que nunca habían pasado. Le dije: Javier, hoy habló Esteban preguntando cuándo íbamos a visitarlos. La cara de Javier cambió completamente por una fracción de segundo. Se puso pálido, pero inmediatamente se recuperó y me dijo: ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Le dije: me dijo que tenía meses sin vernos. Javier me dijo: seguramente se refería a que no hemos ido todos juntos como familias. Yo lo veo seguido cuando voy a ayudarle con cosas de la casa. Otra mentira perfecta, con una explicación lógica que era imposible de verificar inmediatamente. Durante la siguiente semana decidí investigar. Empecé a observar más cuidadosamente el comportamiento de Javier, sus horarios, sus excusas, sus explicaciones. También empecé a hacer preguntas discretas a nuestros conocidos sobre los trabajos mecánicos especiales que supuestamente hacía. Lo que descubrí me heló la sangre. Nadie en el barrio conocía a ningún mecánico que hiciera trabajos especiales para ricos. Nadie había escuchado de talleres privados que pagaran 5,000 pesos por reparaciones de fin de semana. Nadie sabía de clientes discretos que necesitaran servicios mecánicos confidenciales. También descubrí que las fechas de los trabajos especiales de Javier coincidían con reportes de violencia en los periódicos. Cada vez que Javier tenía un trabajo extra, aparecían noticias sobre balaceras, sobre asesinatos, sobre ajustes de cuentas en diferentes partes de la ciudad. Pero lo más aterrador fue descubrir que Javier había estado mintiendo sobre muchas otras cosas. Llamé al taller donde supuestamente trabajaba y me dijeron que Javier solo iba 3 días a la semana. No todos los días como me había dicho. Los otros días estaba haciendo algo completamente diferente. Contraté a un investigador privado y le di toda la información que tenía. Le expliqué mis sospechas sobre los trabajos especiales, sobre las heridas frecuentes, sobre el dinero en efectivo, sobre las mentiras sistemáticas. Una semana después, el investigador me citó en su oficina y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Señora Victoria, su esposo no es mecánico de tiempo completo. Su esposo es sicario. Sentí como si me hubieran disparado en el pecho. Le dije: ¿qué quiere decir con sicario? El investigador me explicó que Javier trabajaba para organizaciones criminales haciendo trabajos de limpieza, que los supuestos trabajos mecánicos especiales eran en realidad contratos de asesinato, que el dinero en efectivo que traía a casa estaba manchado de sangre literal. Me mostró fotos devastadoras. Javier entrando y saliendo de casas donde después aparecían cuerpos, Javier reuniéndose con conocidos criminales, Javier llevando armas que no eran para protección personal, sino para trabajo profesional. El investigador me dijo: señora Victoria, según nuestras averiguaciones, su esposo ha estado involucrado en por lo menos 8 homicidios en los últimos 2 años. Siempre como ejecutor, nunca como planificador. Le pregunté: ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta? El investigador me dijo: su esposo es muy profesional. Mantiene su vida criminal completamente separada de su vida familiar. Usted nunca tuvo motivos para sospechar porque él hacía todo lo posible para parecer un esposo normal. Me mostró más evidencia. Registros de pagos que Javier había recibido por trabajos específicos, conversaciones grabadas donde coordinaba asesinatos, hasta fotos de algunas de sus víctimas antes y después de ser ejecutadas. El investigador me dijo: señora Victoria, hay algo más que necesita saber. Le dije: ¿qué más puede haber? Me dijo: su esposo está en la lista de objetivos de una organización rival. Es muy probable que lo maten en las próximas semanas si no deja el negocio. En ese momento entendí que no solo había estado viviendo con un asesino durante 12 años, sino que mi propia vida estaba en peligro por asociación. Si mataban a Javier, era posible que también me mataran a mí como testigo potencial. Salí de la oficina del investigador completamente aterrada, pero mientras manejaba a casa, empecé a pensar en algo que cambió toda mi perspectiva. Yo tenía información que valía millones de pesos. Información sobre crímenes, sobre organizaciones, sobre métodos, sobre contactos. Decidí que no iba a ser la víctima inocente que muere por los crímenes de su esposo. Decidí que iba a usar lo que sabía para protegerme
y para salir adelante. Esa noche, cuando Javier llegó a casa después de su trabajo normal en el taller, lo miré y por primera vez vi exactamente lo que era. Un asesino profesional que había estado usando nuestro hogar como fachada para sus actividades criminales. Le dije: Javier, ¿cómo estuvo tu día? Él me contó historias falsas sobre carros que había reparado, sobre clientes que había atendido, sobre problemas mecánicos que había resuelto. La misma actuación de siempre, las mismas mentiras profesionales. Pero esta vez yo sabía exactamente qué había estado haciendo realmente, planeando su siguiente asesinato, limpiando armas, coordinando con sus jefes criminales. Le dije: Javier, tengo algo muy importante que decirte. Él me preguntó: ¿qué cosa? Le dije: sé exactamente a qué te dedicas cuando no estás en el taller. La cara de Javier se congeló completamente. Me miró durante varios segundos sin decir nada. Después me preguntó: ¿de qué hablas, Victoria? Le dije: hablo de tus trabajos especiales, de los contratos, de los asesinatos. Javier se quedó mudo durante varios minutos. Después se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Pensé que iba a sacar su pistola y que me iba a matar ahí mismo. Pero en lugar de eso, regresó con 2 cervezas, me dio una, se sentó frente a mí y me dijo: ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? Le dije: oficialmente, desde esta tarde. Sospechando, desde la noche que llegaste herido mintiendo sobre Esteban. Javier suspiró y me dijo: Victoria, nunca quise que te enteraras, Neje. Hice todo lo posible para mantenerte alejada de esto. Le dije: ¿por qué, Javier? ¿Por qué te metiste en esto? Javier me contó una historia que jamás me había dicho, que hace 5 años había acumulado deudas enormes por apostar, que los prestamistas lo habían amenazado con matarnos a los dos, que la única manera de pagar había sido aceptar hacer trabajos especiales para organizaciones criminales. Me dijo que había empezado con trabajos menores, vigilancia, transporte de armas, intimidación, pero que poco a poco lo habían involucrado en trabajos más serios, más peligrosos, más lucrativos. Me explicó que cada asesinato que había cometido había sido por necesidad, no por gusto, que odiaba lo que hacía, que tenía pesadillas constantes, que había tratado de salirse, pero que no lo dejaban. Le dije: ¿cuánta gente has matado, Javier? Javier se puso las manos en la cara y me dijo: no quiero que sepas ese número, Victoria. Le dije: ya sé el número, quiero escucharlo de ti. Javier lloró por primera vez en todos los años que llevábamos casados y me dijo: 11 personas, Victoria. He matado a 11 personas en los últimos 4 años. En ese momento sentí una mezcla de horror, lástima y una extraña comprensión. Horror por descubrir que había estado casada con un asesino múltiple. Lástima porque veía que Javier realmente sufría por lo que hacía. Y comprensión porque entendía que había empezado por salvar nuestras vidas. Le dije: Javier, ¿sabes que te van a matar? Javier asintió y me dijo: sé que mi tiempo se está acabando. Por eso he estado ahorrando dinero. Por eso he estado tratando de hacer los últimos trabajos para poder irme del país. Le dije: ¿y qué iba a pasar conmigo? Javier me dijo: iba a decirte que tenía que viajar por trabajo y nunca iba a regresar. Iba a dejarte dinero suficiente para que vivieras cómoda el resto de tu vida. En ese momento tomé la decisión más controversial de mi vida. Una decisión que hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o mal, pero que nos salvó la vida a los dos. Le dije: Javier, no te vas a ir solo, nos vamos a ir juntos, pero antes vamos a hacer algo que vale asegurar nuestro futuro para siempre. Mira, necesito hacer una pausa aquí para pedirte un favor. Si esta historia te está impactando, si necesitas saber qué decisión tomé que cambió todo, por favor dale me gusta a este video. Solo aprieta el botón de corazón o pulgar arriba. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de mujeres que hemos descubierto secretos letales, suscríbete a nuestro canal. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse. Te prometo que lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Le expliqué a Javier mi plan. Durante los siguientes días, él iba a recopilar toda la información posible sobre sus jefes, nombres reales, direcciones, cuentas bancarias, métodos de operación, contactos internacionales. También iba a documentar todos los crímenes en los que había participado, con fechas,
lugares, víctimas, métodos. Al mismo tiempo, yo iba a contactar discretamente a agentes del FBI que se especializaran en crimen organizado. Les iba a ofrecer toda esta información a cambio de inmunidad completa para Javier y protección de testigos para los dos. Javier al principio se negó. Me dijo que si traicionaba a sus jefes, nos matarían de maneras terribles antes de que pudiéramos escapar. Pero yo lo convencí diciéndole: Javier, van a matarte de todas maneras. Por lo menos así tenemos una oportunidad de sobrevivir y de empezar una nueva vida. Durante la siguiente semana, Javier recopiló información mientras fingía que todo era normal. Fotografió documentos, grabó conversaciones, copió archivos de computadoras. Información suficiente para destruir completamente la organización criminal para la que trabajaba. Mientras tanto, yo contacté al FBI a través del investigador privado. Les expliqué la situación, que mi esposo era un sicario que quería cooperar con la justicia, que tenía información valiosa sobre crímenes sin resolver, que estaba dispuesto a testificar a cambio de protección. Los agentes del FBI se mostraron muy interesados. Me dijeron que habían estado investigando esa organización durante años, que necesitaban un testigo de adentro, que estaban dispuestos a negociar inmunidad si la información era realmente valiosa. El viernes de esa semana, Javier me dijo que sus jefes le habían dado un trabajo final. Tenía que matar a un empresario que no había pagado deudas de protección. Era un trabajo de alto perfil, con mucho dinero involucrado, pero también muy peligroso. Le dije: Javier, este es el momento perfecto. Vas a aceptar el trabajo, pero en lugar de ejecutarlo, vas a entregar toda la información al FBI. Javier me dijo: Victoria, si no mato a ese hombre, van a saber inmediatamente que los traicioné. Le dije: exacto. Por eso el FBI va a arrestar a tus jefes el mismo día que tú no cumplas el contrato. No van a tener tiempo de vengarse. El plan era perfecto en teoría, pero terrificante en la práctica. Si algo salía mal, si los tiempos no se coordinaban perfectamente, si el FBI no actuaba rápido, íbamos a terminar muertos de maneras muy dolorosas. El lunes siguiente, Javier se reunió con sus jefes para recibir los detalles del trabajo final. Llevaba un micrófono oculto proporcionado por el FBI. Grabó toda la conversación, nombres, fechas, métodos, pagos, todo. Esa misma noche, el FBI arrestó a 8 miembros de la organización criminal, incluyendo a los 2 jefes principales. Fue una operación coordinada que desmanteló completamente la red. Javier y yo fuimos puestos inmediatamente en protección de testigos. Nos cambiaron los nombres, nos mudaron a otro estado, nos dieron nuevas identidades completas. Durante el juicio, Javier testificó sobre todos los crímenes que había cometido y que había presenciado. Su testimonio fue clave para condenar a sus ex jefes a cadena perpetua por múltiples homicidios, extorsión, narcotráfico y lavado de dinero. A cambio de su cooperación, Javier recibió inmunidad completa por todos los asesinatos que había cometido bajo coacción. Técnicamente, nunca fue a la cárcel por matar a 11 personas. Hice bien. ¿Era justo que Javier no fuera castigado por sus crímenes? ¿Era correcto que yo me beneficiara de información obtenida a través de asesinatos? Hasta el día de hoy no lo sé, pero sí sé que tomé la única decisión que nos permitía sobrevivir. Hoy, 3 años después, Javier y yo vivimos con nombres falsos en un pueblo pequeño, donde nadie conoce nuestro pasado. Javier trabaja como mecánico de verdad en un taller local. Ya no mata gente, ya no recibe dinero manchado de sangre, ya no tiene pesadillas violentas. Pero yo sí tengo pesadillas. Sueño con las familias de las 11 personas que Javier mató. Sueño con las viudas, con los huérfanos, con los padres que perdieron hijos por culpa de mi esposo. ¿Se merecían justicia? Por supuesto. ¿Era justo que Javier no pagara por sus crímenes? Probablemente no. Pero en el momento en que descubrí la verdad, yo tenía 2 opciones. Podía denunciar a Javier y probablemente terminar muerta junto con él, o podía usar la situación para salvar nuestras vidas y ayudar a la justicia de una manera diferente. Elegí la supervivencia. Elegí ayudar al FBI a capturar a los verdaderos jefes criminales en lugar de sacrificar a Javier por crímenes que había cometido bajo amenaza de muerte. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé.
pero fue la única decisión que nos mantuvo vivos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera manejado la situación diferente, si hubiera confrontado a Javier directamente, si hubiera llamado a la policía, si hubiera tratado de convencerlo de que dejara el trabajo criminal. Probablemente estaríamos muertos, los dos, porque cuando descubres que vives con un asesino, no puedes manejarlo como si fuera una aventura amorosa normal. No puedes ir a terapia de pareja, no puedes pedir consejos a amigas, no puedes seguir estrategias convencionales. Tienes que tomar decisiones extremas para situaciones extremas. Y tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones el resto de tu vida. Javier me salvó la vida al aceptar cooperar con el FBI en lugar de huir solo. Yo le salvé la vida al encontrar una manera de que sus crímenes sirvieran para un propósito mayor. Nos salvamos mutuamente de la manera más moralmente ambigua posible. Y aunque las familias de sus víctimas nunca van a tener justicia directa, por lo menos la organización que forzó a Javier a cometer esos crímenes está destruida para siempre. Por lo menos no van a forzar a otros hombres desesperados a convertirse en asesinos para salvar a sus familias. ¿Es suficiente? Probablemente no, pero es lo mejor que pudimos hacer con una situación imposible. Me arrepiento todos los días, pero no de haber salvado nuestras vidas. Me arrepiento de haber tardado tanto en descubrir la verdad. Me arrepiento de no haber estado más atenta a las señales. Me arrepiento de haber sido cómplice involuntaria durante tanto tiempo, pero no me arrepiento de haber elegido la supervivencia por encima de la justicia perfecta, porque a veces la vida te pone en situaciones donde no existen las decisiones correctas. Solo existen las decisiones que te permiten seguir vivo para enfrentar las consecuencias. Y prefiero vivir con la culpa que morir con la conciencia tranquila. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has escuchado esta historia tan perturbadora, quiero pedirte que me hagas un favor. Dale me gusta a este video apretando el botón de corazón o pulgar arriba. Comparte esta historia para que otras mujeres sepan que a veces las decisiones morales no son blancas o negras, sino grises. Y suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse para recibir más historias como esta. También quiero que me cuentes en los comentarios qué opinas de lo que hice. Si crees que traicioné a las víctimas de Javier o si crees que hice lo único que podía hacer para sobrevivir. Si has descubierto secretos letales en tu familia, si has tenido que tomar decisiones imposibles entre la supervivencia y la justicia. Todos los días subimos relatos nuevos de mujeres que hemos aprendido que a veces hacer lo correcto y hacer lo que te mantiene vivo son cosas completamente diferentes. Perdón si el video ha sido muy largo, pero necesitaba contarte todos los detalles. Necesitaba que entendieras por qué elegí la supervivencia por encima de todo. Necesitaba este desahogo. Necesitaba soltar toda esta historia que he estado cargando en secreto. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar demasiado duro, por entender que a veces no existen las decisiones perfectas. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a dejar sin aliento. Cuídate mucho y recuerda, cuando descubres que vives con un criminal, no tienes el lujo de tomar decisiones moralmente puras.